Como sabes, el ejército de Estados Unidos es la potencia militar más avanzada, con equipo superior al de casi cualquier país. Aunque ganó fuerza en el siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos mostró su verdadero poder militar en la Segunda Guerra Mundial, llegando a desempeñar un papel decisivo para vencer al eje liderado por los nazis y poner fin a la ruinosa guerra. El éxito se debió a la gran capacidad de innovación militar de Estados Unidos. Usando diversas tácticas y armas, a veces aniquilaban o desconcertaban a sus enemigos. El Proyecto Manhattan, responsable de la bomba atómica, es el ejemplo más conocido. Otros ejemplos de innovación son las tácticas engañosas del ejército fantasma, tema que cubrimos recientemente en nuestro canal Frentes de Guerra. Sin embargo, esto no implica que las innovaciones militares de Estados Unidos siempre funcionaran. A veces, los planes para nuevo equipo se basaban en dogmas militares mal informados, como el Gabom, que ya hemos tratado antes. Algunos proyectos propuestos eran ridículos y sin posibilidad de éxito. Probablemente si se incorporaban, solo habrían causado ridículo y posibles muertes innecesarias. Un ejemplo fue la bomba murciélago, propuesta en la Segunda Guerra Mundial. Sí, así se llamaba y el nombre lo dice todo. Ahora entremos en detalles, ¿de acuerdo? En enero de 1942, la guerra de Segawa seguía activa. La marea aún no estaba en contra de los nazis, que 6 meses antes iniciaron la Operación Barbarroja e invadieron la Unión Soviética. Ahora se preparaban para el famoso y sangriento asedio de Stalingrado, en el río Volga. Estados Unidos había sufrido un ataque sorpresa japonés en Pearl Harbor un mes antes y se unió a los aliados el 11 de diciembre de 1941. Con la maquinaria de guerra estadounidense en marcha, la movilización y el almacenamiento de armas estaban en pleno auge. Pero Estados Unidos sabía que la fuerza combinada de los ejércitos alemán y japonés, sin mencionar a sus diversos aliados estatales y no estatales, sería una fuerza poderosa a la que tendrían que enfrentarse. Sin dejar de lado la resistencia significativa que hasta ahora habían mostrado los británicos y los soviéticos en sus respectivos frentes de guerra. A los 6 meses de la declaración de guerra estadounidense, el Proyecto Manhattan tomaría forma, dedicando las contribuciones de brillantes mentes científicas a lo que sería una de las armas más destructivas. Algo que solo se utilizaría una vez en la historia para poner fin de manera decisiva a la obstinada resistencia japonesa en el verano de 1945. Sin embargo, Estados Unidos parecía considerar ideas militares aún más absurdas. No por personas como Roberto Oppenheimer y Alberto Einstein, sino por personas como Lytle S. Adams, un dentista de Pensilvania. Propuso la bomba murciélago, idea que surgió durante un viaje a un parque nacional en Nuevo México, posiblemente bajo los efectos de novocaína. No tenemos explicación. La bomba murciélago, aunque nunca se usó, fue quizá una de las ideas de guerra más extravagantes que se hayan plasmado. Tal vez te preguntes, ¿por qué un dentista aportaría ideas a la niebla de la guerra? Como en muchos aspectos, todo dependía de las conexiones. Adams era conocido de Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt, presidente elegido 4 veces. Además de dentista, era piloto e inventor a tiempo parcial. La idea era soltar murciélagos con dispositivos incendiarios sobre objetivos japoneses, esperando que prendieran fuego a las viviendas de madera tradicionales. Esto resultaría en un infierno, que haría que Tokio ardiera y provocaría un final rápido y decisivo de la guerra. En Nuevo México, donde se probó un gran avance de la guerra, Adams se inspiró para una de sus ideas más tontas. Durante el ataque a Pearl Harbor, Adams vacacionaba en las cavernas de Carlsbad, un gran complejo subterráneo de piedra caliza con una de las cámaras más grandes del mundo. En las cavernas habitan unas 17 especies de murciélagos que en los años 40 sumaban varios millones. Adams había observado que estas criaturas nocturnas se posaban antes del amanecer. Esto le hizo pensar que si un artefacto incendiario como el napalm pudiera atarse a estos animales, si se liberan en ciudades densas y muy inflamables como Tokio, toda la ciudad podría quedar en cenizas al instante. Adams estaba algo loco, pero su idea, sin considerar la moral, tenía méritos. Es cierto que las casas japonesas estaban hechas principalmente de madera y un ataque incendiario efectivo probablemente las prendería fuego bastante rápido. El plan de Adams de usar murciélagos así no era humano, pero en teoría sería barato y rápido.
Según lo que él leyó, los murciélagos son fuertes y ágiles, capaces de cargar hasta 3 veces su peso volando. Un murciélago de unos 9 gramos podría cargar un dispositivo de 30 gramos, convirtiéndose en un letal heraldo de guerra. Usada eficazmente, solo requería capturar cientos de miles de murciélagos, atarles un cóctel molotov y dejar que volaran. Ayudaba que Adams no tuviera absolutamente ningún respeto por la vida de estas criaturas, describiéndolas como la forma de vida más baja, asociada en la historia con el inframundo y regiones de oscuridad y maldad. Agregó que las razones de su creación siguen sin explicación. Creo que los millones de murciélagos que han habitado nuestros campanarios y cavernas fueron puestos ahí por Dios para este momento. Cumplir su papel en el plan de la existencia humana libre y frustrar intentos de quienes busquen profanar nuestra forma de vida. Adams compartió sus ideas descabelladas en una carta a la Casa Blanca en 1942. Para él, los murciélagos eran una plaga y un regalo de la providencia. Para ayudar a Estados Unidos a castigar duramente a los japoneses por Pearl Harbor. Como dijimos, estaba algo loco, al menos. Parecía que un plan así no tardaría 3 años en desarrollarse, como ocurrió con la bomba atómica. Adams también pensaba que el plan podría ejecutarse sin causar una gran pérdida de vidas humanas. Él pensaba que podría arrasar tanto los hogares japoneses como la industria, pero permitiría que la población escapara en su mayoría del infierno con sus vidas intactas. Un arma rápida, barata y astuta para el arsenal militar. Nada de eso fue cierto, pero hablaremos más después, ya que al mes siguiente de que Adams entregó su carta. El químico orgánico de Harvard, Louis Fraser, inventó el napalm, un líquido gelatinoso altamente inflamable que era barato de producir y que más tarde se usó para incinerar poblaciones militares y civiles en Japón y Vietnam. Con este invento en mano, el presidente Theodore Roosevelt aprobó la idea de Adams y afirmó que no estaba loco. Parece una idea descabellada, pero vale la pena investigarla. El plan comenzó de forma tentativa. El primer reto fue hallar un artefacto incendiario ligero, transportable por los agentes nocturnos de la muerte, aunque pudieran cargar buen peso. No había un arma de menos de 2 onzas, 56 gramos, así que el Dr. Pfizer fue retirado de Harvard para buscar una solución. Pfizer diseñó rápido una bomba de napalm con temporizador de solo 17.5 gramos. El siguiente paso era seleccionar el murciélago adecuado para la misión. Adams reclutó a investigadores del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, al parecer por tener familiares ahí. Se eligió al murciélago cola libre mexicano como el más adecuado para la operación, ya que es una de las especies más comunes en Norteamérica. Pesaba unos 11 gramos y podía cargar el paquete suicida de Pfizer si se le sujetaba bien al cuerpo. Luego, los líderes del proyecto necesitaban determinar exactamente cómo desplegar a los murciélagos desde una caída aérea. Se optó por empacar los murciélagos en carcasas de bombas reutilizadas, separadas por bandejas con huecos para que durmieran boca abajo. Cada carcasa, que contenía alrededor de 1000 murciélagos, sería liberada con un paracaídas, y cuando la carcasa se desprendiera, los murciélagos entrarían en acción. Ingenieros del proyecto esperaban que los murciélagos despertaran al bajar la carcasa. Al separarse de la carcasa, se activarían cables que detonarían la bomba incendiaria unida a ellos. Se planeó que cada B-25 llevara unas 25 carcasas, sumando unos 26.000 murciélagos en total. El napalm para la misión se guardaba en pequeños contenedores H2 de celulosa que se adherían a los murciélagos antes de empacarlos en las bombas para sus ataques kamikaze inversos. Con el equipo listo, todo estaba preparado para la primera prueba en la base aérea de Maroc, cerca de la casa de Adams en el sur de California. En las pruebas enfrentaron obstáculos de inmediato. Pfizer y otros oficiales que visitaron la casa de Adams antes de la primera prueba se sorprendieron al descubrirlo. Lo que se suponía que iba a ser una reunión ultrasecreta resultó ser una cena a la que asistió un gran grupo de amigos de Adams. El dentista reunió solo 150 murciélagos para las pruebas, lejos de los 3000 acordados. La primera prueba tampoco tuvo mejores resultados. Una vez desplegados, los murciélagos, empacados en la carcasa de la bomba, no lograron despertar de su letargo y cayeron directamente al suelo, a unos 600 metros de altura. Más tarde se supo que no estaban dormidos, sino que en realidad estaban muertos, ya que el sistema de enfriamiento utilizado para calmarlos durante el transporte los había congelado hasta la muerte. Las siguientes pruebas mejoraron y se realizaron otra vez en Nuevo México, cerca de las cavernas donde se recolectaron los murciélagos y en la nueva base aérea del ejército de Carlsbad. Se usó un sistema de enfriamiento modesto y los murciélagos siguieron el vuelo previsto, dispersándose y dejando marca en la infraestructura.
Cuando se añadieron dispositivos incendiarios de prueba a la ecuación, se obtuvieron resultados aún más prometedores. Los murciélagos causaron estragos, incendiando las estructuras circundantes. Sin embargo, esto terminó causando varias lesiones, y la infraestructura dañada incluía varios hangares y un automóvil perteneciente a un general de los barracones de Carlsbad. Desafortunadamente, debido al secreto impuesto por el proyecto, pocos en la zona habían sido informados sobre las pruebas. Y los hombres en el lugar sin duda no quedaron impresionados por su instalación militar, que se incendiaba espontáneamente. Así que en 1943 el proyecto pasó a estar bajo la supervisión de los Marines y Adams fue expulsado del proyecto. Las pruebas fueron renombradas como Proyecto X-Ray y los Marines se aseguraron de que se tomaran las precauciones de seguridad adecuadas, realizando más pruebas en California y Utah, después de que éstas parecían ofrecer resultados positivos continuos. Los químicos a cargo de las pruebas afirmaron que las bombas incendiarias iniciaban incendios mejor que las convencionales, afirmando que una carga de bombas podría causar hasta 4.700 incendios frente a 167.400 de una carga convencional. Las pruebas del proyecto X-Ray se extendieron y para inicios de 1944 aún no estaba autorizado para uso en conflicto. En ese momento, el ejército estadounidense avanzaba exitosamente de isla en isla contra los japoneses en el Pacífico. También inició su invasión terrestre de Europa con la operación Overlord planeada para ese verano. La bomba murciélago costó $2 millones al gobierno de Estados Unidos, unos 18.7 millones actuales. También surgían resultados positivos en Los Álamos, donde el proyecto Manhattan casi terminaba y pronto tendría un impacto decisivo en agosto de 1945. Alguien en el ejército estadounidense tuvo claridad y lo notó inesperadamente. El plan, que justificaba matar hasta 1 millón de murciélagos, no solo no garantizaba éxito, sino que probablemente costaría más por el equipo para recolectar, empacar, transportar y lanzar a las criaturas en el Pacífico. La gran pérdida de vidas humanas, pese a las garantías de Adams, probablemente no era prioridad, como mostró luego el uso de bombas atómicas. El alto costo del proyecto probablemente hizo que el ejército de Estados Unidos perdiera interés. La bomba de murciélagos fue cancelada en primavera de 1944 sin explicación clara, aparte de la razón obvia de la interrupción repentina. Lytle Adams siguió su carrera de inventor proponiendo una máquina expendedora de pollo frito. Como su fallido proyecto de la bomba de murciélagos, intentó reforestar áreas quemadas lanzando semillas sintéticas de pasto desde aviones agrícolas. Louis Pfizer fue enviado de regreso a su laboratorio en Harvard. El napalm, su invento, fue exitoso y usado con gran efecto, especialmente en Vietnam e incluso antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, especialmente en las campañas de incineración en Japón realizadas por bombarderos estadounidenses antes de Hiroshima y Nagasaki. Pfizer obtuvo premios por su trabajo en química orgánica y el napalm aún se usa en la guerra actualmente. Se cree que el ejército estadounidense lo usó en la invasión a Irak en 2003 y que varias superpotencias lo añadieron a su arsenal.